bienvenidos a todos, bienvenidos a todas a esto que dimos en llamar Generación de Amigos. Acá estamos con José, tenemos una edición especial a 50 años de lo que fue el último golpe militar en nuestro país, un golpe sangriento, y que de a poco intentaremos ir pensando, repensando, como lo venimos haciendo hace muchos años, y siendo parte obviamente de una tradición, ya sea en la práctica de lo que es la práctica corporal en la calle, y también la práctica del pensamiento, la práctica intelectual. Y en este sentido, bueno, José, tenemos hoy a Julián Sicari, que la verdad que para nosotros es un placer. Julián, te leemos, te vemos en entrevistas y demás. Y bueno, estamos contentos, José, de tenerlo. Totalmente, de nuevo, ahora sí le agradecemos más formalmente la presencia a Julián, ya le vamos a pasar la voz, que es lo más importante de este momento para compartir, le podemos llamar entrevista en términos formales, pero que sea una charla sobre esta fecha tan concreta, tan parteaguas de la historia argentina, una ventana para mirar nuestra historia, nuestro presente y ni que hablar nuestro futuro. Y bueno, el disparador es un poco su libro, ¿no, Branco? Sí, el texto, bueno, de Martínez de Oz, como, digamos, como el jefe civil de la dictadura. Yo, a partir de que te vi con nuestros amigos de Cabaret Voltaire, con Tommy Trapé, digamos que yo soy muy amigo y te vi en su programa, y después empecé a seguirte, bueno, leí el libro y demás. Me interesó mucho este lugar, digamos, dónde pusiste vos el ojo, a quiénes le diste vos para narrar el horror desde qué lugar, que era un lugar bastante novedoso, al menos para lo que era mi formación. Pero bueno, en principio, bueno, agradecerte nuevamente por el tiempo y preguntarte por qué fue que dijiste, bueno, evidentemente acá en Martínez de Oz hay una figura central y por qué quisiste echar luz sobre ese personaje. Bueno, yo creo que no soy el único que tuvo una suerte de obsesión o fijación con Martínez de Oz, Sí, de entenderlo como una figura central de la dictadura, ¿no? Yo creo que por ahí lo puse más que en un lugar, yo puse como la gran figura clave. sí. Pero siempre creo que esta idea estaba en el aire. Lo que pasa que hay una serie de elementos que fueron pasando. Uno tiene que ver con que eh, la figura de Martínez II había generado bastante fascinación eh, durante los años de la dictadura. De hecho, apenas terminó la gestión en marzo del 81, la gestión de él como ministro, salieron una cantidad muy grande de libros donde todo el tiempo era Martínez de Oz, la pregunta, en todos los títulos está Martínez de Oz como centro de estos libros. Eh, y de hecho era concebido como el protagonista político central de la dictadura en aquellos años, era la tapa de todas las revistas. Todos los actores políticos sabían que tenían que negociar con él, era con él o contra él. Incluso, por ejemplo, Montoneros, cuando hace la contraofensiva en el 79, fija como su centro de ataque a Martínez de Oz y a otros integrantes del equipo económico. Estados Unidos, cuando tiene que negociar con Argentina, especialmente que Argentina no adhiera al boicot, eh, porque Argentina no adhiere al boicot contra la Unión Soviética, el embargo granero, con el que negocia es con Martínez de Oz, la deuda externa es con Martínez de Oz, los sindicatos con Martínez de Oz, las patronales empresarias con Martínez de Oz, los principales miembros de la dictadura tienen que negociar con Martínez de Oz, incluso Martínez de Oz los saca mucho, se los lleva puestos. El tema que esto fue muy rápidamente como sepultado en el olvido, ¿no? Muy rápidamente quedó de lado, porque una vez que sale Martínez de Oz de la conducción económica, empiezan a aparecer una serie de conflictos económicos muy manejables, se reactiva la cuestión política también muy grande, porque a poquito tiempo que se va, se forma la multipartidaria y empieza la presión por la salida democrática. Después viene la guerra de Malvinas y después, cuando ya empieza directamente la transición democrática, el epicentro va a ser la cuestión de derechos humanos, la tortura, el denominado show del horror. Claro. Entonces, como que todo lo previo quedó en el olvido, en quinto, sexto lugar, a nadie le importa, quedó muy desdibujado. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, yo creo que tiene que ver, porque lo único que más o menos se recuperaba de Martínez de Oz, o como se intentaba o sea, recuperar en el sentido de pensar Sí, sí, sí. el proceso histórico que él condujo, es la cuestión de la deuda externa y también un poco de la desindustrialización, ¿no? Pero había prácticamente poco y nulo análisis, salvo, a mi entender, el libro de Schwarzer, sobre la política económica concreta de Martínez de Oz. Y entiendo a muchos de los colegas que habrán soñado con escribir sobre Martínez de Oz y nunca lo hicieron,
porque yo también durante muchos años pensé mucho en escribir sobre Martínez de Hoz, pero encontraba que era imposible hacerlo. Imposible porque era muy compleja la aplicación concreta de su programa, era muy contradictorio, era imposible de explicar. Aparte, empiezan a sucederse una lógica económica que releva a la otra y las van dislocando, las van transformando, se van conjugando. Entonces, finalmente se vuelven inmanejables y es muy difícil de explicar de manera corta o sucinta, incluso para un simple capítulo de un libro, sobre Martínez de Oz. Y aparte es muy difícil de fundamentar por qué se toman decisiones tan cambiantes. eh, y también entendiendo que además el contexto internacional en términos económicos se modifica mucho fuertemente, e incluso también se empieza a articular con los cambios políticos que ocurren al interior de la dictadura. Entonces, era como, yo mismo lo pongo como, perdón que me ponga como ejemplo, pero pienso No, que a no. otros colegas les pudo haber pasado, que era imposible explicar la política económica de Martínez de Oz o abordarlo con más detalle, ¿no? Insisto, fuera de la cuestión de la deuda, la desindustrialización, fuga de capitales o los grandes grupos económicos, que eso en general, por ejemplo, la gente de Flaxo lo ha trabajado bastante. Eh, pero bueno, yo acá encontré una beta, sobre todo porque, bueno, como me gustaba o me atraía tanto la figura de Martínez de Oz, quería leer sus libros. Él sacó, recordemos, 3 libros de memorias Sí. contando la gestión, y quería leerlos y ver qué explicaba él. Y con el tiempo fue como una suerte de empezar a tirar de un hilito, donde fueron apareciendo más y más cosas, empecé a encontrar más y más reportajes, discursos, a otros miembros del equipo económico, a otros miembros de la Junta Militar, que iban contando su propia verdad, su propio relato. Entonces me parecía que era muy rico lo que tenían para contar, que permitía entender la dictadura de una manera tal vez diferente a cómo era la mirada hegemónica, no porque yo adhiera a la mirada de los protagonistas, pero sino que ellos contaban que en realidad que querían hacer una cosa, les salía otra, calculaban un escenario, había ciertos, a veces límites políticos, económicos, de relaciones de poder, contextuales, que se iban modificando sucesivamente, entonces ellos van contando este tipo de situaciones. Entonces permitía entender que, bueno, mucho en realidad había funcionado de manera diferente a como yo inicialmente pensaba que había sido. Bueno, por eso también el libro fue creciendo en sus objetivos, en su volumen, ¿no? Es un libro bastante largo, pero tiene la gran Sí. ventaja de que, bueno, son los protagonistas los que en general tienen la palabra, van explicando, y se vuelve muy rico porque uno ve todas las internas, cómo pensaron, y puede evaluar mejor los resultados paso a paso de la política económica, Sí, ¿no? Y los objetivos de la dictadura, sobre porque si todo. uno tiende a pensar que, cuando vos marcas esto de lo contradictorio y demás, que el carácter nacionalista de los militares quizás Ujú. tendería en ese nacionalismo, ¿no? A defender la propia industria, ¿no? Sí, sí, sin duda. También eso es muy rico porque en general cuando se piensa la dictadura a veces, ¿no? Como se lo piensa como un bloque monolítico, y era un gobierno plagado de internas, de muchas facciones que tenían objetivos, ideas eh, muy diferentes, ¿no? Como vos mencionás, había una facción muy significativa al interior de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, que eran, bueno, como en muchas partes del mundo, ¿no? Militares, nacionalistas, Claro. estatistas, industrialistas, que soñaban con un proceso de desarrollo, no eran desarrollistas, sobre todo los ingenieros de fabricaciones militares, que ahí van a querer seguir desarrollando la industria, cuando otros sectores eran más partidarios de destruir el modelo económico existente hasta ese momento, ponerle fin a la era industrialista que había funcionado, porque habían fijado otros objetivos políticos, ¿no? Que esto es lo más interesante, que para mí es lo central para entender la dictadura, que la dictadura se autoimpone a sí misma como objetivo central, como llaman a sí mismos a su gobierno, ¿no? Como el nombre que le dan, es de encarar un proceso de reorganización nacional. O sea, reorganizar la nación, ¿y qué es reorganizar la nación? Es reorganizar las relaciones sociales, políticas y de poder, esencialmente. O sea, querían transformar profundamente la sociedad argentina. Entonces, este proyecto refundacional que van a tratar de llevar a cabo, ellos querían destruir la sociedad peronista, sobre todo la fuerza de los sindicatos, porque ellos entendían, ¿no? Tratemos de poner un poco el contexto. Sí. Cuando
se lleva adelante el golpe militar en marzo del 76. Pensemos qué país existía en ese momento, ¿no? Estaban las consecuencias, las terribles consecuencias económicas del Rodrigazo, donde había una hiperinflación, caída de la economía, el consumo, los salarios, había atentados de la guerrilla, secuestros, explosiones, el peronismo estaba en una guerra interna consigo mismo, Isabel, por lejos, no se mostraba como la persona más idónea para conducir los destinos de la patria, sobre todo en circunstancias tan complejas, difíciles y violentas, ¿no? Entonces los militares decían, bueno, acá estamos cayendo una vez más en una crisis terminal, ¿no? Que a los ojos de ellos era así, tiene bastantes elementos, uno puede decir, para decirle sí, es verdad. Y la pregunta que se hacían es por qué Argentina no solo caía en esa crisis, sino sucesivamente se había caído en otras veces en crisis terminales. Entonces, lo que van a decir, bueno, esto es culpa del peronismo. No, pero el problema acá es que nosotros entendimos muy mal lo que era el peronismo, porque nosotros entendimos el peronismo simplemente como la figura de Perón, y a Perón ya le habíamos hecho un golpe, lo habíamos proscripto, lo habíamos exiliado, de hecho para el 76 ya estaba muerto, y sin embargo la sociedad peronista persistía, ¿no? La sociedad peronista en el sentido de una sociedad plebeya, contestataria, movilizada, activa, fuertemente conflictiva, ¿no? Que uno de los epicentros, pero no solo era la puja distributiva. Entonces decía, bueno, nosotros tenemos que terminar con este modelo de sociedad. Y la pregunta es por qué el peronismo es una consecuencia de este modelo de sociedad, porque va articulando los distintos actores que motorizan el conflicto para llegar finalmente al gobierno. Entonces, si nosotros seguimos apostando por el industrialismo, eso por definición implica tener sindicatos fuertes. Si nosotros seguimos apostando por el mercado interno protegido, eso por definición va a implicar bajos niveles de desocupación y por ende avivar la puja distributiva y el conflicto social en pos de los salarios, de buenos salarios. Y si nosotros seguimos apostando por el estado de bienestar, eso va a darle pasto a las ideas de igualitarismo social que están en el horizonte. Entonces, esto hay que destruirlo. Ese es una suerte de los principales consensos, ¿no? Que llega a la dictadura de destruir lo previo. Y van a fijar como sus dos principales estrategias para destruir la sociedad y construir una nueva, reorganizar la nación. Una, la más conocida, nefasta y terrible, que tiene que ver con el terrorismo de Estado, ¿no? Aplicar un genocidio, con bueno, los desaparecidos, los campos de concentración, las torturas, los secuestros, arrojar gente viva al mar, esconder los cuerpos en las autopistas, en los ríos, en los diques, bueno, todo un aparato horrible, terrible, Sí. muy siniestro. Pero ellos lo que van a decir es que no les alcanzaba con eso, porque ellos dicen, por definición, una dictadura es un gobierno de transición, o sea, no podemos durar para siempre. Y cuando nos vayamos, van a volver a lo mismo de siempre. Entonces lo que hay que cambiar es la sociedad. Y para cambiar la sociedad no alcanzaba con solo la represión o el disciplinamiento social que buscaban, sino que van a decir, bueno, va a ser la gran apuesta por el quiebre económico, ¿no? La reconfiguración económica, estructurar una nueva matriz productiva, porque ¿cuál era el razonamiento? Ellos decían, bueno, al cambiar las relaciones económicas, la matriz económica del país, vamos a cambiar las relaciones sociales y por ende las relaciones políticas y de poder, ¿no? Esta era la apuesta que finalmente la consecuencia va a dar la reorganización nacional, ¿no? Fundar una nueva lógica de funcionamiento para nuestra sociedad. Yo creo que esto lo lograron, pensemos que el ejemplo, a mi entender, más claro es el triunfo de Alfonsín en el 83, ¿no? Que por primera vez en la historia, en elecciones limpias, abiertas, transparentes, democráticas, el peronismo era derrotado en las urnas. Pensemos que, por ejemplo, en las elecciones del 73, cuando se presenta Perón, Perón había tenido casi 2/3 de los votos. Sí, O sí, sea, sí, casi WhatsApp. el 65%, 10 años después, el peronismo es derrotado en las urnas. Bueno, Sí, Es algo decir, pasó. la continuidad democrática post-dictadura, vos creés que básicamente el plan tuvo éxito, digamos, ¿no? Es una continuidad casi que de orden lineal, podríamos decir. Bueno, en muchos aspectos, sin duda, hay muchas cosas que continuaron desde la dictadura para acá. Por ejemplo, la agenda de discusión central que existía en el país hasta la dictadura, que tenía que ver con el desarrollo, la industria, los buenos estándares distributivos, eh, pensarnos en una potencia, soñarnos con un país integrado. Bueno, todo eso se destruyó. En términos distributivos también, pensemos que hasta la dictadura prácticamente no existía la pobreza en el país, había 2%,
Bueno, en los últimos 50 años la pobreza en términos estructurales no paró de crecer. Bueno, ni hablar el proyecto industrialista y de desarrollo quedó totalmente olvidado, donde nuevas lógicas económicas son las que se van a imponer, nuevos actores, ¿no? Bueno, por ejemplo, la deuda externa, la fuga de capitales, el Claro. patrón bimonetario, el poder que van a tener los grandes grupos económicos concentrados, ¿no? Que van a tener una nueva lógica, van a controlar los sectores centrales de la economía, se van a multiimplantar, van a tener un poder económico, político y social. De hecho, pensemos que un heredero directo de los grandes grupos económicos, que va a ser el grupo Macri, a los cuales no solo se benefició, que era parte de la patria contratista, le estatizaron la deuda externa y tuvo una serie de prebendas muy grandes por parte del Estado, va a poner directamente a su heredero, ¿no? Al hijo del clan, ¿no? Como se decía en los 90, Mm. que Menem, cuando llega en plena crisis hiperinflacionaria, para calmar la situación, les dio el país a los que, les dio el poder a los que ya lo tenían, ¿no? Como diciendo, bueno, recordemos que los primeros ministros de Economía de Menem vienen del grupo Burgibol, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. aplica el programa largamente soñado por el capital concentrado, ¿no? De privatizadas, apertura económica, desregulación, bueno. El programa que nunca podrían haber soñado con aplicar en términos democráticos. Y Pero bueno, eso lo pudieron hacer, pero porque el poder económico concentrado le alquiló el partido al peronismo. Y el tema es que con Macri, ahora van a llegar ellos solos, ¿no? Ya sin alquilar el partido, porque no solo llega el hijo de Reducieron costos. sí, de la gran patria contratista, sino, por ejemplo, van a poner al ministro de Agricultura al presidente de la Sociedad Rural Argentina, al ministro de Energía al gerente de Shell, al ministro de Finanzas a un empleado del JP Morgan, eh, al ministro de Hacienda al otro empleado del HSBC. Bueno, y así sucesivamente. O sea, son ellos, decimos, somos nosotros. Es el país atendido por sus propios dueños. Bueno, acá lo paradójico, y ahora con Milei ocurre algo bastante parecido, es que antes para aplicar esos programas, sobre todo como el de Martínez de Oz, se aplicaba la violencia y las botas. Hoy se hace con los votos. Esto es lo interesante. Entonces uno ve como la gran matriz de la lógica de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Milei actual, ¿no? Donde hay aliento a la especulación financiera, desindustrialización, apertura económica, caída salarial, aumento del desempleo, aumento de las desigualdades, una subordinación patética frente a las potencias, el aumento del endeudamiento, bueno, todas las lógicas tan nefastas y terribles que se aplicó contra la dictadura, bueno, la matriz se mantiene, se mantuvo con Menem, con De la Rúa, con Macri y ahora con Milei. O sea, hace 50 años se siguen aplicando las mismas lógicas. vos decís esto de violencia y voto, ya te dijo José, pero ¿y a qué, digamos, esa violencia, hoy en día qué podría ser? Hay algunos autores que apuntan a este concepto de, bueno, por ejemplo, no sé, Bifo Berardi, pero para pensar también en autores más locales, incluso, por ejemplo, no sé, Diego Sturgo, Diego Tatiana, pienso que se cambió la violencia por el agotamiento Claro. físico y mental de la gente y esto de decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar, yo ya no vi más. Sí, pensaba en eso mismo, anotaba, ¿no? Botas, votos. Hoy sería, para hacer una reducción, redes sociales, ¿no? Este abombamiento de tanto estímulo que nos hace perder de vista lo político y lo económico o asumir lo económico con cierta resignación. Quizás ese también es el núcleo central del éxito de la dictadura, de abatir quizás un sentimiento más profundo. Digo, también en términos no solo económicos, sino más de la psiquis, digo, también te quería llevar a ese plano, ¿no? Hay una moral totalmente rota a partir de la dictadura para acá en el pueblo argentino. Sí, yo creo que reconfiguraron la sociedad, ¿no? Como construyeron otros pactos, otras lógicas de funcionamiento social. No sé si es tanto las redes sociales, porque, no sé, por ejemplo, Menem ganó y fue legitimado y no había las redes sociales. Cuando Macri ganó, si bien existían, pero eran muy Sí, primigenias, sí, yo creo no era que lo es de ahora. difícil de explicarlo por eso, e incluso las redes sociales están en todo el mundo, y en todo el mundo nos pasa lo mismo. Entonces, como esa hipótesis me parece que como que no tiene muchos pies, ¿no? Porque, bueno, uno ve, por ejemplo, a Brasil, que no sigue un camino tan destructivo, Claro. Mm. bueno, no sé, en México ahora con Sheinbaum, ¿no? Bueno, no sé, en Canadá uno no lo ve en un proceso de autodestrucción, o en Alemania. Y eh, a qué le atribuís esta pulsión autodestructiva argentina, digamos, citando tus palabras, en esto de la autodestrucción? ¿A qué se lo atribuís? bueno, a cómo ha sido reconfigurada la sociedad argentina y cómo la sociedad adoptó esos patrones, ¿no? Lo que se llamaba el empate hegemónico,
los sectores de poder económico y liberales han ganado mucho más peso. Hoy pueden decir, eh, Milei ganó prometiendo ajuste, Sí. ¿no? Ajuste, motosierra, hacía los ministerios, no sacar las etiquetas afuera, ¿no? Y la sociedad, en vez de decir, che, mejores salarios, más guita para educación, para eh, universidades, para la ciencia, que los jubilados vivan mejor, eh, pensar en desarrollar el país, guita para la ciencia, para la infraestructura, para construir todo eso. No, no, nada, nada, al contrario, destruyamos todo. Bueno, eh, tampoco estos son procesos que alguien puede dirigir, ¿no? Yo creo No, que ni hablar. han empujado todo lo posible para construir esto, lo pudieron hacer. Pensemos tampoco, Milei no era el candidato privilegiado del poder económico concentrado, de hecho, hasta el mismo 6 meses antes de la No, elección claro. era visto como un lumpen, ¿no? Sí, Ni figuraba como otra incluso opción. ahora, digo, se tira con de todo con un favorecido de la dictadura que puede ser el grupo Techín. O sea, hoy está en las Sí, sí. manos, básicamente. En eso, eh, vos hablabas del empoderamiento del grupo Techín, en otras notas, bueno, el grupo Macri, algo que también has desarrollado en otras entrevistas. Ese empoderamiento que quizás se da, digamos, casi sin querer queriendo, citando al Chavo del Ocho, pero también evidencia el castigo o el fin de si alguna vez existió la burguesía nacional, digo, en el proceso de la dictadura, se termina con la burguesía nacional, porque hoy escuchamos todo el tiempo, cuando hablamos de economía o de la industria en sí, bueno, hace falta un empresariado nacional. Lo hubo y ahí se lo termina destruyendo o cortando cualquier capacidad de crecimiento del mismo. Bueno, puede ser. eh, Sin duda, los sectores, cuando uno habla de burguesía nacional, no piensa en determinadas características en general, tiene a pensarse en sectores industriales, que piensen, cuiden el mercado interno, eh, piensen en la obra pública, el salario, el consumo. Bueno, ese actor, si bien se estaba consolidando, era bastante fuerte, si querés, a mediados de los 70. Lo que pasa es que también uno podría decir, eh, no sé si ideológicamente estará muy distinto a donde están parados muchos hoy, o Claro. cuando asumió Milei, porque cuando empieza Martínez Dios con su gestión, la mayoría de las grandes patronales empresariales van a apoyar al gobierno de Milei. Van a apoyar la UIA, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de la Construcción. No, el grueso de las grandes y el grueso del empresariado se va a volcar en masa y va a decir, no, no, Martínez de Oz hace lo que hay que hacer, ¿no? Hay que bajar el déficit público, basta de proteger a vivir de la teta del Estado, basta de un mercado protegido que compita, ¿no? Como se dice un poco ahora, hay que bajar los salarios, hay que poner un poco de orden, como se repetía en ese momento. O sea, a Argentina le falta orden y le sobran sindicatos. Bueno, basta de tanta joda, este quilombo. Bueno, todos al principio van a acompañar. Lo que pasa es que muy rápidamente, o no, bueno, en realidad no tan rápidamente, van a empezar a sentir un poco como que lo que les pasa con Milei, las consecuencias de ese plan económico. De hecho, la mayoría de la cúpula económica que existía hasta mediados de los 70 va a quebrar, ¿no? Por ejemplo, el grupo privado más importante de ese momento, que era Sacetru, quiebra, desaparece. Siam, que era central, por ejemplo, en la producción de electrodomésticos, quiebra. La Bernalesa, que era la principal industria textil del país, quiebra. Eh, bueno, si uno va rubro por rubro, las primeras 3, 4 quiebran. 3 de los 5 bancos más grandes del país quiebran con Martínez Dios. Entonces, al campo le va a ir muy mal, salvo al sector oleaginosas, no el campo en el sentido de, al sector ganadero le va mal directamente, y al sector de agricultura, a la mayoría de los cultivos, ¿no? Frutas, hortalizas, todo eso les va mal. Al único que de verdad le va bien es a oleaginosas, pero al resto del campo le va muy mal, muy mal, por las políticas de atraso cambiario, fin de las subvenciones, de los créditos, el Banco Nación dejó de ayudarlos, van a empezar a caer los precios de afuera, las políticas proteccionistas de los países centrales, van a haber sequías donde no van a recibir ayuda, bueno, van a subir las tasas de interés, bueno, todo el campo le va a ir muy mal. A la industria ni hablar, al sector de la construcción, al sector del comercio, van a estar todos desesperados porque están perdiendo las empresas en manos de un programa de Martínez Oca que al principio lo, Lo bancaron. lo aplaudían. Claro. De hecho, van a llamar a movilizaciones populares, esto en general está poco estudiado, movilizaciones populares contra Martínez de Oz, a no pagar impuestos, van a tratar de llevárselo puesto muchas veces,
todo el gran empresariado va a terminar en guerra contra Martínez de Oz. Eso es también una de las paradojas, ¿no? Que lo apoyan, pero lo terminan detestando. Entonces, pero sin duda, después de la dictadura, los sectores que habían promovido el industrialismo, el desarrollo, bueno, esos quedan muy diezmados, muy golpeados, se va a ir fragmentando y reduciendo fuertemente todos los que eran los eslabonamientos productivos y la densidad productiva e industrial del país, el tejido manufacturero destruido, porque pensemos que una vez que cierra una empresa, no es que al otro día vuelve a abrir. O sea, lo que te había llevado años consolidar, que existiera, que ganara expertizaje, eficiencia, mercados, que incluso pudiera competir a nivel internacional, bueno, eso lo destruyeron. Entonces, bueno, es paradójico y puede ser lo que vos decís, la destrucción de la burguesía nacional como actor. Podría pensarlo. Lo que pasa es que uno parece también decir cuánto nivel de conciencia tenía en ese momento Había. para haber apoyado el programa, Claro. aunque sea inicialmente de Martínez de Oz. Entonces ahí un poco también flaquea esa idea. Ahora, si pensamos en esto, bueno, que sería una ruptura, un cambio subjetivo, ético, como lo queramos pensar, ¿no? Y bueno, Ujú. esto que mencionás, que lo venís trabajando, esto del alfonsinismo como una continuidad, ¿cómo lees entonces el kirchnerismo, el proceso kirchnerista? ¿Cómo lees esos años en donde la gente apoyó ese proyecto? Bueno, esos sin duda fueron años de renacimiento, donde el kirchnerismo buscó como norte volver un poco a los 70, ¿no? La acusación de setentistas en este sentido tienen un poco de razón, Sí, de que buscaban recuperar la matriz productiva, ¿no? Lo que se llama las políticas de la ISI, la llamada ISI, que es industrialización por sustitución de importaciones, cuidar el mercado interno, pensar el salario como el eje de dinamismo, el consumo, la integración latinoamericana. Se pensaba en apostar a la ciencia, a la tecnología, lanzar satélites al espacio, ¿no? De hecho, se mandaron 2 sí, satélites al sí. espacio, bueno, una recuperación del CONICET, del INTI, del INTA, toda una serie de políticas muy loables, pero bueno, ese proyecto yo creo que tuvo patas cortas en lo político y en lo económico, ¿no? Sin duda. El kirchnerismo no logró una transformación estructural de la economía argentina, no logró profundizar tampoco en las políticas productivas, no logró una herencia política, y también a medida que pasaban los años se les iba acabando, bueno, como pasa en muchos gobiernos, se les va acabando la nafta, ¿no? Claro. Y bueno, hasta finalmente, paradójicamente, fueron vencidos en las urnas por el proyecto neoliberal que encarnaba Macri. Sí, y vos, no, pensaba, ¿no? Obviamente ahora estamos haciendo lecturas en retrospectiva, bueno, pensando, por ejemplo, el kirchnerismo, cuando vos decís esto de, bueno, dicho criollamente, no le dieron nafta y demás, vos en ese momento ya, digamos, ¿cómo lo viviste el kirchnerismo o los años siguientes, pero, digamos, hablando de, qué sé yo, 2016, 2015, Sí, Macri. 2017? Claro, vos cómo ya pensabas el kirchnerismo, ya lo pensabas de la misma manera que ahora, digamos, al calor de los hechos, ¿ya entendías que no había habido esos cambios estructurales? O eso lo podemos leer hoy, 10 años después, ya prácticamente que se ha terminado ese kirchnerismo, ¿no? Sí, yo me acuerdo del día que ganó Macri las elecciones, que no pude dormir en toda la noche y yo digo, esto es un error que nos va a salir carísimo durante décadas, porque bueno, el kirchnerismo aún con todos sus errores, contradicciones, lo que uno le pueda achacar, eh, había logrado como enmendar de alguna manera el curso de la historia económica argentina, insisto, con problemas, pero lo había hecho, nos había desendeudado, había bajado mucho los niveles de desigualdad, había recuperado, teníamos los mejores salarios de América Latina, la mejor jubilación de América Latina, un mercado interno que iba a toda máquina. Yo me acuerdo que discutía con muchos colegas que decían, no, no, basta de kirchnerismo, se apoya en Chevron, no sé, la cadena nacional, no sé, a mi entender eran todas idioteces. Yo decía, mirá, mejor de lo que estamos ahora no vamos a lograr estar. Hay que defender este modelo porque lo otro es todo para abajo, ¿no? Yo, bueno, fui fuertemente opositor a las políticas del macrismo, que me parecía que conducían a la catástrofe y en gran medida terminó pasando eso. O sea, fue la recuperación de las políticas de especulación financiera, de apertura, de desindustrialización, bueno, un desastre. Lo mismo que está haciendo Milei y que va a terminar de vuelta en un colapso, en un fracaso absoluto. Pero el tema es que ellos dejan el fracaso, pero las consecuencias las seguimos pagando nosotros. Entonces, revertir todo lo que todo el daño que hacen y enmendar, aún siendo optimista, vos podés llegar. Si hacemos todo bien, todo perfecto,
los próximos 15 años, bueno, por ahí en el 2040 podés llegar a soñar con volver, 2040, 2045, con volver a 2015. Claro. Necesitamos Entonces, 20, 15, 20 años para volver entonces 10 perdiste en el atrás. medio, o sea, pone que volvés en 2045, perdiste 30 años. Es una locura. Y eso Bueno, si haces todo bien y te sale todo bien. No, ni hablar. Entonces, Si ¿para no qué tienes este una tanto? pandemia en el medio. Y lo interesante es que lo que no termina de desaparecer, que esto fue uno de los logros de la dictadura, es lo que podríamos llamar el empate hegemónico. Porque detrás, ¿no? De la persistencia, ya sea de las políticas llamadas populistas, ¿no? Que siempre vuelven, ¿no? Que la dictadura se jactaba que habíamos matado y que dice, bueno, encima cuando vuelve el peronismo vuelve en la forma de Menem, ya está, se murió el populismo en Argentina, no vuelven más. Bueno, después volvió. sí, sí. Néstor Kirchner se jactaba que dice, después del 2001 y después de los buenos estándares sociales y distributivos que dejamos, los liberales a este país no vuelven más, no vuelven más. Bueno, volvieron en 2015. Macri se pasó toda la presidencia diciendo no vuelven más. Bueno, en 2019 volvieron. Y así como, la pregunta es por qué se da el péndulo Sí. altercado entre uno y otro, que uno quiere ir para allá, no quiere proteger el mercado interno, la industria, los salarios, y el otro abrir la economía, reventar todo, endeudarse, Claro, bajar porque salarios. perdón que Julián que te corto, pero Sí. digamos, cuando uno piensa o tiende a decir, bueno, la sociedad argentina cambió y ahora es de tal manera y de tal otro, cuando uno lee después cuáles fueron las elecciones de la sociedad argentina estos últimos años, acá Ujú. han modificado, digamos, no hay, evidentemente, o al parecer, no hay un patrón, porque, digamos, fue Macri, después fue Alberto, ahora es Milei, ¿Y digamos, qué será no después? sé, claro, no sé si se puede leer de una manera, viste, muy homogénea, ¿no? A las voluntades y a los humores argentinos. Mm. Sí, yo pienso que hasta mediados de la década del 70, si bien existía, de hecho las ideas de empate hegemónico se escriben en ese contexto, Sí, sí. existía, por supuesto, pero existía, por ejemplo, un 30% de la población que quería como volver un modelo agroexportador, un Sí, modelo liberal, era gorila, antiperonista, y tenías un 40-50% de la población que apostaba por las políticas populistas, distribucionistas, mercado internista. Entonces, y tenías otro porcentaje que en general tendía a inclinarse incluso por las políticas populistas, de manera más blanda, pero sí, lo hacían. Entonces tenías 2/3 del país que apostaba por eso. claro. Lo otro, ese 30% del tema que era muy intenso y era muy poderoso y persistía aplicando, llegaba al poder vía dictaduras militares, ¿no? Pero tampoco destruía todo hasta el 76, ¿no? Después del 76, eso se va, esas relaciones más o menos, ¿no? que Sí, sí. estoy mencionando, se van a quebrar e incluso van a tratar de llevarlo por otro lado, ¿no? De otras preocupaciones, como puede ser, insisto, la democracia, que no era un valor hasta la década del 70, la inflación, que tampoco era un valor, integrarse a Estados Unidos, eh, la deuda externa, que no era una preocupación, la fuga de capital, todo eso, bueno, fueron apareciendo nuevas problemáticas que encima se volvieron dominantes, que han relegado a todas las anteriores mucho más, y entonces el país, en línea general, podríamos decir, ese 30% liberal persiste, tenés el populismo más duro tendrá un 30-35%, ¿no? Que persiste, y en el medio tenés este medio más blando que pivotea de un lado para el otro. Entonces, como que el empate, de alguna manera, se hizo más empate, en realidad como que Claro. niveló, Sí, sí. donde antes era mucho más inclinada la sociedad en forma democrática, vía abierta, hacia políticas distribucionistas, ahora está como mucho más complejo. Entonces, esta pendularidad también es parte de la reconfiguración de lo que lima la dictadura, ¿no? Claro. Y también en los contextos Sí, ni internacionales, hablar. bueno, no solo la dictadura, cambió el mundo, ¿no? El mundo es otro. Bien. Bueno, Bueno, últimos minutos, yo me Julián. quedaría Sí, todo el día, haríamos Julián. otro termo de mate, invitaríamos un poco más de gente también para que se sumen, probablemente se van a sumar desde las redes sociales. Yo la verdad que hace unos minutos te iba a preguntar no qué saldo, pero bueno, una última reflexión a 50 años, ¿no? Una fecha redonda, concreta, con mucha agua bajo el puente. Vos un poco definías esto del empate hegemónico, más allá de esa mirada retrospectiva que obviamente
la libertad de contestar y muy, muy agraciado de escucharte. ¿Cómo crees que de ahora en más y a partir de este año que va a ser el 51, por así decirlo, desde la dictadura, qué trabajo hace falta en la reflexión? Tu postura o tu tesis, mejor dicho, es muy clara, aporta una mirada que quizás está, pero no con la fuerza, por lo menos personalmente, en la que creo que debería de estar. Digo, todos vemos y nos sensibilizamos ante el horror y a veces estos saldos que vos exponés muy bien y todas estas minucias que en realidad fueron donde se cocinó la dictadura y todos sus efectos quedan a un costado. Bueno, sintetizando eso, ¿qué laburo crees que hay que hacer para adelante para significar y seguir resignificando la dictadura y que nos deje un saldo positivo para construir la nación? Eh, Organizarse, discutir, ocupar las calles, luchar, eh, seguramente alguna que otra vez vencernos, caernos, pero volvernos a levantar. Esto solo se soluciona y se mejora con la política. Y la política implica poner el cuerpo, es con los demás, eh, es discutiendo, movilizándose, ocupando, insisto, las calles, siendo solidarios, no que nadie se salva solo, ni sola. eh, y bueno, pensar un proyecto colectivo para todos, para que todos estemos mejor, efectivamente todos, no solo las élites, una minoría, pensar un país más integrado, pero bueno, muchos de los temas que estuvimos hablando me parece que tienen que ser, volver a ser parte de la agenda y parte de las grandes preguntas eh, de nuestro presente y de nuestro futuro. ¿Sí? Julián, yo la última muy chiquitita, antes ya no te robamos más tiempo. Nosotros hablamos mucho de esto, bueno, justamente del tiempo y el tiempo cómo nos apremia hoy en día y estas vidas que tenemos que son como un Excel cargado de cuestiones y demás. ¿Cómo hiciste para tener tantos títulos universitarios? Bueno, eh, no sé, tuve suerte, oportunidades, también realmente me interesaba mucho. Soy en general bastante organizado, un poco disciplinado, a veces maniático. Y bueno, ¿Cuál fue la carrera o cuál es el área, digamos, que más te sigue convocando? bueno, me gusta mucho historia. Bueno, lo que yo escribo mucho sobre historia, economía, política, pero también, por ejemplo, la filosofía me gusta. Cuando me engancho a escribir, eventualmente yo trabajo hace muchos años en un proyecto que quiero que dé la luz, vea la luz eventualmente sobre la comparación entre la filosofía política de Aristóteles y la de Hobbes. Entonces me Algo escuché. encanta Aristóteles, Hobbes en filosofía, pero también, no sé, Hegel, Marx, Heidegger, bueno, Freud, Lacan, que los amo, Nietzsche, Schopenhauer, no sé. Todos los gigantes, no sé, yo los amo, cuando me engancho a leerlos, los disfruto mucho. Lo más importante es por ahí, tuve la suerte de que me gustaron los temas que se suelen eh, considerar óptimos para una sociedad, ¿no? Realmente y bueno, me gusta, entonces, al que mira cine, al que le gusta el cine, está todo el día mirando cine, entonces es mucho más fácil, como saber mucho de cine. El que le gusta la literatura, lee todo el día, bueno, a mí me gusta estudiar muchos temas, entonces estoy todo el día dedicándome a eso, tengo la suerte de poder dedicarme a eso, tuve un montón de oportunidades, que desgraciadamente son privilegios, o sea, no es que todo el mundo las tiene. Sí, sí. Ojo, las hice laburando, no es que me mantuvieron, me refiero a eso, pero bueno, tuve la oportunidad de, no sé, comí todos los días, Sí, hay sí, claro. gente que nace y se muere porque no come. Tenías un piso, digamos, de dignidad. Claro, fui estimulado intelectualmente por mis viejos, por Claro. una serie de condiciones, eh, pero bueno, eh, también yo le debo todo al sistema de educación pública. Yo hice el jardín, el primario, el secundario, todo en el sistema estatal, público de educación. También las 7 carreras universitarias que yo tengo las hice todas en universidad pública. Soy Infernal. docente en universidades públicas eh, y soy investigador del CONICET, Sí, así que sí, le claro. debo todo al Estado argentino. O sea, que también como un reconocimiento a todos, para que estemos orgullosos también el tipo de sociedad, que estas cosas también las hacemos, ¿no? Ni hablar. Que hay un CONICET, que, insisto, lanzábamos satélites al espacio, que hay científicos que no, o sea, no sé, yo sé que si me fuera al exterior, ganaría 3, 4, 5 veces más de lo que gano ahora, pero sin duda. Y tendría mucho más recursos, sería todo mucho más fácil, pero yo me quedo acá. Y también un montón de colegas, aun cuando es difícil, cuando no es imposible, se quedan, la luchan, hacen lo que pueden. Eh, Todos los docentes, bueno, esta semana que está Sí.
El los y las paro, docentes de las universidades Sí, públicas, sí. luchando por los salarios, porque se aplique la ley de financiamiento universitario, bueno, también los que ponen el cuerpo, los que discuten, como son grandes cadenas de solidaridad, de lucha, de tradición, que bueno, que entre todos empujamos, por lo menos los que estamos de este lado, para que las cosas sean mejores en nuestro país. Bueno, Bueno, Juliana, un lujo. De verdad te agradecemos mucho el tiempo, bueno, las reflexiones. Te hemos leído, te hemos visto entrevistas y demás, y bueno, teníamos ganas de tener tu testimonio acá. Te agradecemos realmente mucho. Y bueno, nos estaremos viendo prontamente y cuando estés por Mar del Plata nos avisás y al menos te hacemos un asadito. Bueno, encantado, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juliana, un abrazo grande. Un saludo grande. Chao, chao. Bueno, José, un lujo. nada, espectacular hacer este cierre más formal. Veremos en qué decanta este producto audiovisual, pero bueno, hay mucha tela para cortar. Lo van a poder ver en todas nuestras redes sociales, obviamente acá en el canal. La entrevista se va a subir, la pueden difundir y seguir construyendo no solo memoria, sino creo esto, seguir construyendo nación, Sí, básicamente. y qué importante cuando los trabajos con la historia tienen ese golpecito de singularidad y de esos hallazgos, decir, bueno, ¿dónde pone uno el ojo? Hay ¿Dónde para darle una vuelta rosca más a todo, a ¿no? todo, ¿no? Ni hablar a la actualidad, pero también, pero digo, la historia que es tan vasta, tan inabarcable, digo, muchas veces es, bueno, los hechos están ahí, pero es dónde pongo el ojo, ¿no? ¿Dónde Tal pongo el cual. ojo para dar una nueva versión y, bueno, abrir puertas y echar luz sobre lugares donde probablemente para mucha gente eran opacos, digamos, ¿no? Sí, 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 ofrecer miradas no alternativas solamente como se puede catalogar muy fácilmente, sino creo que complementarias. En este caso no se trata de ni una sola cosa fue el horror, ni una sola cosa fue los efectos económicos y sobre todo también políticos y bueno, sociales y hasta morales, digamos, que dejó la dictadura, sino que van de la mano, tuvieron una relación estrecha y el trabajo que hace en su libro, en su obra, vos lo pudiste leer, te lo voy a manguear, Mangué, será pero mangueado. lo devuelve después. Sí, 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 hay una fama que me están haciendo de no devolver libros, pero ya la iremos deconstruyendo. Nada, eso, es ampliar la mirada y en una nación tan joven como la nuestra, Mm. nada, ninguna herramienta ni ningún elemento queda fuera para su Y lo construcción. último que voy a comentar, que es un poco parte de lo que venimos laburando y demás, qué importante también que, bueno, que Julián lo hace mucho en su obra y en este último libro del cual hablamos, darle voz, digamos, a quienes no solo no piensan como uno, digamos, sino a quienes uno considera el horror, en este caso, ¿no? Porque está claro Total, que Julián, digamos, fue al horror máximo reciente que tenemos en nuestro país, que fue la última dictadura, pero digo, cuando uno le da voz, empieza a identificar un montón de cuestiones que previamente no se identificaban y ahí uno puede, encuentra como grietas, fisuras, contradicciones, digamos, es una manera que se entiende, ¿no? No de humanizarlos, pero sino de decir, bueno, eso no es un bloque completamente total, concreto, sino que sí, sí. tiene también un montón de cuestiones para entrarle y para ver, bueno, esto que decía Julián es súper interesante, no fue un bloque homogéneo la dictadura, Ah. había mil contradicciones, mil discrepancias, llegaban de lugares distintos, nacionalistas, no nacionalistas, industrialistas, ¿no? Sí, ya en el simple análisis que hubo juntas, no es que Ni hubo hablar, claro. una que fue sin parar, hubo constantes cambios y bueno, toda la contrafuerza que se dio, que bueno, esta es una semana muy movilizante y va a haber más contenido de este tipo. Así que bueno, gracias por haber estado del otro lado. Compartan, suscríbanse, denos me gusta, nos etiquetan en redes sociales, nos mandan un mensaje, nos mandan un saludo, nos putean también. Si Todo, nos quieren todo. putear, nos putean y charlamos y bueno, y vemos cómo nos ponemos de acuerdo. Gracias por estar del otro lado, nos vemos en la próxima edición.